Buenos días, soy la doctora Mónica de Genaro, especialista en alergia e inmunología clínica, y les doy la bienvenida al circuito virtual Impera 2020. El tema del cual vamos a hablar hoy es integrando endotipos y tratamientos biológicos en sinusitis crónica. La rinosinusitis crónica representa un grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias de los senos paranasales y esa inflamación tiene fundamentalmente dos causas: las interrupciones en la barrera epitelial y además una disregulación de la respuesta inmune. Estos pacientes se presentan con drenaje mucopurulento, obstrucción nasal, dolor facial y o disminución del sentido del olfato, que dura más de 12 semanas, con evidencia de inflamación tanto en la tomografía o la visualización endoscópica. En cuanto a la prevalencia, es 2 a 1 más frecuente en los hombres, es más severa la forma de presentación en las mujeres cuando aparece. Del 51 al 86% de los pacientes están sensibilizados al menos a un aeroalergeno. Frecuentemente está asociado a otras patologías como la rinitis alérgica aguda y crónica, el asma, el reflujo gastroesofágico y la apnea obstructiva del sueño. Del 26 al 48% de los pacientes tienen asma comórbida. Y los pólipos, cuando son eosinofílicos, se ven alta prevalencia, aproximadamente el 80% de los casos en los países occidentales, y este porcentaje disminuye en los países orientales, por ejemplo, 33% en Corea y 12% en Tailandia. La clasificación más básica, más simple de la rinosinusitis es sin pólipos o con pólipos, que se ve en un 20% de los casos. También podemos hablar de la rinosinusitis asociada a otras patologías, como asociada a inmunodeficiencias o a disquinesia ciliar primaria o a fibrosis quística, asociado a enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, la rinosinusitis alérgica fúngica o la rinosinusitis infecciosa. Son todos subgrupos que pueden compartir un mecanismo patogénico común y viceversa. Es decir, son enfermedades que tal vez clínicamente son similares, pero pueden tener mecanismos fisiopatológicos subyacentes diferentes. En cuanto a la asociación de asma y rinosinusitis con pólipos, estos pacientes tienen mayor obstrucción nasal, mayor nivel de inflamación de la vía aérea baja, mayor utilización de medicación, peor control del asma, y además todo esto impacta negativamente en la calidad de vida. Esta asociación es bastante frecuente y es debido a que estas dos patologías comparten un mecanismo fisiopatológico común, es decir, un endotipo, donde la inflamación de tipo 2 es la forma más predominante. Los síntomas, entonces, impactan en la calidad de vida, alterando el sueño, producen fatiga, somnolencia, también afectan la esfera emocional, con ansiedad y depresión, tristeza, frustración, etcétera, que va a llevar a un impacto negativo en la productividad del paciente y un aumento del ausentismo. Las guías europeas de sinusitis y poliposis nasal desde el 2012 nos muestran a qué se llama control. Se dice que un paciente está controlado cuando los síntomas no son molestos, la mucosa nasal está sana o casi sana y solo necesita como tratamiento medicación local. Ahora, ¿todos los pacientes logran alcanzar el control? Realmente no. Muchos pacientes no logran alcanzar el control con los tratamientos médicos y quirúrgicos estándar, y además de la cirugía de senos y el uso de los corticoides, ya sea corticoides intranasales o sistémicos, existe la necesidad de nuevos tratamientos para frenar la inflamación en pacientes con formas severas y formas recidivantes. Si hablamos de la fisiopatogenia, es un proceso inflamatorio predominantemente de TGLPR2, sobre todo si hablamos de los rinosinusitis con pólipos, donde se ven el 80% de los casos. Está caracterizado por intensa eosinofilia y generalmente va acompañado de un aumento de algunas células características, como son los mastocitos tisulares, las células linfoides innatas del grupo 2, la inmunoglobulina E y las citoquinas TGLPR2, básicamente 4, 5 y 13. Todas estas características de los pacientes TH2 nos revelan, cuando están presentes, que el paciente tiene un fenotipo más severo, más recurrente y con la presencia de comorbilidades más frecuentemente. Es decir, que esta respuesta inmune TH2 tiene un incremento de los eosinófilos con sus productos como la proteína catiónica del eosilófilo y la eotaxina, un aumento de mastocitos y células linfoides innatas, las células caliciformes, y también hay un aumento de IgE y de interleuquina 4, 5 y 13
típicas de la respuesta TH2. Ahora, la heterogeneidad de la rinosinusitis nos mueve del fenotipo al endotipo, evaluando las células y los mediadores inflamatorios involucrados. Estos endotipos están clasificados en 3 grupos, tipo 1, 2 y 3, y en este gráfico los vemos bien desarrollados. El tipo 1 tiene como células efectoras principales los macrófagos de tipo 1, las células NK, los linfocitos TCD8 positivos, los TGLP1 y las células linfoides innatas del grupo 1. Las citoquinas propias de este endotipo es el interferón gamma y también la interleuquina 12. El endotipo tipo 2, las células efectoras son los macrófagos tipo 2, las células TGLP2, las células linfoides innatas de tipo 2, mastocitos basófilos y los eosinófilos. Y tienen como citoquinas fundamentales la interleuquina 4, 5 y 13. En relación al endotipo tipo 3, los neutrófilos son las células centrales junto con los linfocitos Th17 y las células linfoides innatas del grupo 3. Hay algunas características clínicas que nos podrían hacer pensar frente a qué tipo de endotipo estamos. Por ejemplo, la descarga nasal purulenta, sobre todo en las rinosinusitis sin pólipos, es bastante característico del tipo 1. En este caso, es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Las de tipo 2 se presentan con poliposis nasal, con asma, con cefalea y migraña, si estamos hablando de la rinosinusitis sin pólipos, y con pérdida del olfato, tanto en las formas sin pólipos como con pólipos. Y tienen menos frecuentemente tos y rinorrea. En el tercer endotipo, el tipo 3, el drenaje nasal purulento es característico tanto de las formas crónicas, de las formas con pólipos como las sin pólipos. Ahora, esto es tan así, es tan específico, y lo cierto es que no. Si bien la inflamación tipo 2, les decía, es predominante tanto en las formas de rinosinusitis sin pólipos como en la con pólipos, se detectaron también endotipos tipo 1 y tipo 3 en algunos subgrupos de pacientes, tanto en las formas con pólipos como en las sin pólipos. Por otro lado, algunos pacientes expresan una mezcla de 2 o más endotipos inflamatorios y otros pacientes con rinosinusitis crónica no expresan ninguna citoquina predominante. Este cuadro nos muestra los endotipos y los riesgos de recurrencia de la enfermedad. Por ejemplo, dentro del fenotipo sin pólipos tenemos 2 endotipos, el no tipo 2 y el tipo 2. El no tipo 2 tiene aproximadamente un 10% de posibilidades de tener asma comórbida, generalmente de comienzo temprano, y el riesgo de recurrencia es muy bajo. Las de tipo 2 tienen menos de 40% de asma comórbida y son también, el asma también es de comienzo temprano y el riesgo de recurrencia es baja. Si vamos al otro fenotipo, el del rinosinusitis con pólipos, la no tipo 2 tiene un 10% de posibilidades de tener asma comórbida y el riesgo de recurrencia es baja. Las de tipo 2 moderada tienen menos del 40% de asma comórbida, pero en este caso es asma de comienzo tardío y el riesgo de recurrencia es moderada. Y por el contrario, los de tipo 2 que son severos tienen mucha más frecuentemente asma comórbida de un comienzo tardío, sobre todo llegan hasta un 70% de posibilidades y el riesgo de recurrencia es alto, son los pacientes más severos. Ahora, los niveles de mediadores inflamatorios no son los mismos según la cavidad sinonasal, o sea, según la ubicación anatómica, porque existe una marcada variación en la expresión de estos mediadores inflamatorios que estamos buscando, ya sea en el cornete inferior, en el tejido uncinado o en el tejido etmoideo. Si bien no existe un consenso general sobre qué tejido sinusal es el más apropiado para estudiar, lo que se utiliza más frecuentemente, tanto en las rinosinusitis sin pólipos como con pólipos, es el tejido etmoideo. Otra cuestión relacionada con los endotipos es su relación con la edad. Los pacientes mayores que tienen rinosinusitis crónica tendrían más posibilidades de tener una respuesta neutrofílica con niveles elevados de interleuquina 1 beta, interleuquina 6, 8 y TNF-alfa, comparado con los pacientes más jóvenes. Además, se vio en una corte quirúrgica de pacientes con rinosinusitis con pólipos que los niveles de proteína catiónica del eosinófilo en los pólipos eran significativamente más bajos en pacientes de 60 a 77 años en comparación con pacientes más jóvenes, de 16 a 59 años. Es decir, que los pacientes mayores con rinosinusitis con pólipos
tendrían menos posibilidades de tener un endotipo inflamatorio de tipo 2. ¿Y esto por qué es importante? Porque estos hallazgos nos plantean la posibilidad de que los productos biológicos que se dirigen a la inflamación tipo 2 podrían tener potencialmente ser menos eficaces en las personas mayores. Si hablamos de los eosinófilos, decimos que la eosinofilia, elevada tanto en sangre como en tejidos, a menudo se ha utilizado como biomarcadores de diagnóstico para clasificar a los pacientes con rinosinusitis con pólipos como tipo 2 alto. Y me refiero de eosinofilia en sangre elevada cuando estamos arriba del 10% y en los tejidos más de 10 células por campo de alta resolución. Los niveles de eosinófilos en sangre periférica y en el tejido de los pólipos puede ayudar a predecir la gravedad de la enfermedad y la recurrencia de los pacientes. Cuanto más eosinófilos, más grave la enfermedad y mayor tasa de recurrencia. Sin embargo, no debemos asumir que los eosinófilos son el único blanco de la terapéutica, ya que cuando se utilizan ensayos con drogas anti-eosinófilos, no se han demostrado gran éxito para los pacientes que tienen rinosinusitis con pólipos. Es decir, que hay algunas otras situaciones que entran en juego. Si hablamos de la IgE, los niveles aumentan globalmente dentro del tejido del pólipo nasal y además, aunque en plasma están elevados los niveles de IgE sérica, no hay asociación entre estos niveles de IgE con la presencia de atopía u otras alergias ambientales significativas. Si bien parece muy prometedor este blanco terapéutico, todavía no está claro qué beneficio clínico pueden tener los pacientes con rinosinusitis con pólipos tratados con un agente anti-IgE. Un capítulo especial merece el Staphylococcus aureus, que está muy frecuentemente asociado a las rinosinusitis con pólipos. Estos son superantígenos que amplifican la inflamación de tipo 2 y los pacientes europeos con rinosinusitis con pólipos muestran niveles elevados de IgE específica contra el Staphylo aureus, que por otra parte se ha asociado con una enfermedad clínica más grave y con peor resultado posoperatorio con una alta tasa de recurrencia. Los niveles de IgE total y de IgE específica contra el estáfilo correlacionan significativamente también con los niveles de IL-5 y el número de los eosinófilos. Y una combinación de IgE sérica total más la IgE específica para el estáfilo aureus y niveles de periostina elevados predicen formas de rinosinusitis con pólipos más severas. También hay algunos indicadores que podemos llamar clínicos que nos indican que estamos en presencia de un paciente con rinosinusitis con pólipos con inflamación de tipo 2. Los indicadores fuertes son la presencia de asma comórbida de comienzo tardío, el antecedente de cirugía previa con eosinofilia en la histopatología del tejido de los pólipos y además la asociación con enfermedad exacerbada con drogas no esteroides antiinflamatorias. También a nivel de sangre, la IgE sérica específica para el Staphylococcus aureus y su enterotoxina. Los indicadores que con menos precisión, o sea, son posibles indicadores, es la presencia de otras comorbilidades tipo 2, la presencia de alergias, una o más cirugías como antecedente para rinosinusitis con pólipos, uno o más cursos de glucocorticoides sistémicos en los últimos 2 años para una rinosinusitis crónica, y a nivel de sangre nos hablan de posibles indicadores cuando los eosinófilos en sangre son más de 150 o más de 300 por milímetro cúbico para otros autores, y la IgE en sangre es más de 100 o 150 kilounidades por litro. Entrando ya en el tratamiento, los corticoides intranasales son la droga principal, la piedra angular del tratamiento, sobre todo efectivas cuando los pólipos son pequeños y la sintomatología es leve, pero cuando los síntomas empeoran, recurrimos entonces a los corticoides sistémicos que pueden utilizarse en pulsos cortos, evitando los pulsos prolongados, aunque sea a bajas dosis, por la posibilidad de los efectos adversos que producen. Ahora, cuando todo el tratamiento farmacológico es poco satisfactorio, la cirugía entonces toma un lugar y hay que tener en cuenta en este caso la recurrencia, que ocurre en muchos pacientes desde un 20 hasta un 50% de los casos.
Es decir, que la tasa estimada del tratamiento médico actual varía, según los distintos autores, entre un 38 y un 51%. Pero como les decía, la recurrencia después de la cirugía es elevada, se estima un 20 a 35% de los pacientes a los 6 meses y 40% a los 18 meses. Aproximadamente un tercio de los pacientes requieren cirugía 12 años después de la cirugía inicial y aproximadamente un 20% de los pacientes requieren múltiples cirugías. Acá vemos en este cuadro cuál es la terapia preferida, tanto médica como quirúrgica, y los biológicos. Cuando estamos hablando de patología no tipo 2, los macrólidos como antibióticos tienen un rol, sobre todo porque presentan algún tipo de acción antiinflamatoria en este endotipo. Y la cirugía, cuando es necesaria, es la habitual, es la convencional, que es la endoscopía funcional endoscópica. En este caso, en este tipo no tipo 2, no hay biológicos que tengan una clara indicación. Con respecto a la patología tipo, cuando es tipo 2, por supuesto los corticoides dijimos tópicos y también los corticoides orales o la doxiciclina también tiene un lugar. Y si hablamos de cirugía, es una cirugía extendida o cirugía de reboot, es la que se llama. Y en este caso, los biológicos tienen un lugar, fundamentalmente el dupilumab, que es el que está aprobado, eventualmente otros biológicos tipo 2, que estamos esperando su indicación, para la rinosinusitis con pólipos. Antes de la utilización de los biológicos, el corticoide intranasal era la base del tratamiento, que podía tener una buena respuesta, y si no tenía respuesta pasábamos a los sistémicos. Y en el caso de que no tuvieran respuesta, se hacía una tomografía y una cirugía. Este era el camino habitual antes de la utilización de los biológicos. Pero actualmente llegaron los biológicos. ¿Y por qué son importantes? Porque la enfermedad no controlada tiene una alta carga tanto para el paciente, como ya lo vimos, como para el sistema de salud. Además, la recurrencia de los pólipos después de la cirugía es muy elevada, que además pueden tener efectos secundarios. Los corticoides, cuando se los utiliza en forma repetida o en dosis altas o por periodos muy largos. Por lo tanto, este es el lugar donde los agentes biológicos tienen un lugar dentro de la terapéutica. Siempre, por supuesto, es necesaria la selección cuidadosa de los pacientes, dado que tienen un alto costo para el sistema de salud. Las guías EPOS nos muestran cuál es la indicación del tratamiento con biológicos en pacientes que tienen rinosinusitis con pólipos, que los pólipos sean bilaterales y que además hayan tenido una cirugía previa. Y ellos plantean que deben cumplir 3 criterios de los siguientes que les voy a enumerar. Tienen que tener evidencia de inflamación tipo 2, es decir, en los tejidos se utilizan como puntos de corte o sinófilos más de 10 por campo de alta resolución o más de 250 EOS o igual, o una IgE igual o mayor a 100. Además, otro de los criterios es la necesidad de corticoides sistémicos o que tengan contraindicación para los corticoides sistémicos, y el punto de corte son al menos 2 cursos por año o corticoides por periodos prolongados, más de 3 meses a dosis bajas. Otro de los criterios es la calidad de vida significativamente deteriorada, evidenciada por un SNOT 22 mayor o igual de 20, una significativa pérdida del olfato, demostrado con anosmia en los scores en los test de olfato, y además otro criterio es el diagnóstico de asma comórbida, es decir, asma que requiera corticoides inhalatorios como tratamiento en forma regular. Si el paciente cumple 3 de estos criterios, es un candidato para medicación biológica. Acá vemos cómo fue el desarrollo de los biológicos en el tiempo. Desde los años 97, más o menos los finales de los años 90, se le da preponderancia a la interleuquina 5 y se descubre que retarda, la apoptosis de los eosinófilos. Después, en el año 2000, se le da mucha importancia a la inflamación eosinofílica. En el 2001 se le da preponderancia a la IgE total y a la IgE específica contra el estáfilo, etcétera, hasta que en el 2006 empiezan las pruebas de concepto con los biológicos para la rinosinusitis con pólipos. El reslizumab hizo su prueba de concepto en el 2006, mepolizumab después en 2011,
el omalizumab en el 2013. Posteriormente, en el 2016, dupilumab alcanza la fase 2 de su desarrollo farmacológico y mepolizumab en el 2017. Y en el 2019, dupilumab está en la fase 3 de su desarrollo y alcanza también su aprobación. Están en desarrollo todavía, en fase 3, mepolizumab, OMA y benralizumab. Acá vemos exactamente el listado de los biológicos de los cuales disponemos, el dupilumab, que bloquea la interleuquina 4 y la interleuquina 13, que está aprobado como terapia add-on en pacientes adultos con rinosinusitis con pólipos inadecuadamente controladas. El omalizumab, anti-IgE, por supuesto, con resultados positivos de fase 3 y está bajo revisión de la FDA. Otros agentes anti-IL-5, como el mepolizumab o el Resli. El mepolizumab tiene estudios en fase 3 que dieron resultados positivos, el Reslisumab, por el contrario, fue discontinuado, y el antirreceptor IL-5 es el benralizumab, que también hay desarrollo de estudios en fase 3. Acá los vemos comparados, Dupi, OMA, mepolizumab y benralizumab. El dupilumab, si bien sus indicaciones aprobadas son el asma eosinofílica moderada severa y con corticoide dependiente, y dermatitis atópica, también tiene la aprobación para la rinosinusitis con pólipos. Los estudios fundamentales dentro del desarrollo clínico del dupilumab es el Sinus 24 y el Sinus 52, que demostraron reducir el tamaño de los pólipos y mejoraron los síntomas, incluyendo la congestión, el olfato, y mejoraron la calidad de vida a través del SNOT 22. El omalizumab, cuya indicación es el asma moderada severa con test alérgicos positivos y también la urticaria crónica, tiene 2 estudios básicos, que son estudios de fase 3, el POLIP 1 y el POLIP 2, donde omalizumab mostró reducción del tamaño de los pólipos, mejoría de los síntomas, incluyendo también la congestión nasal, el olfato y el SNOT 22. El mepolizumab, cuya indicación fundamental es el asma eosinofílica severa y la granulomatosis eosinofílica con polangeitis, tiene también estudios donde se vio que su utilización mejoró el tamaño de los pólipos, el sentido del olfato y el SNOT 22, y además el mepolizumab logró demostrar que reduce la necesidad de cirugía. Son estudios de fase 3 que aún están ongoing. Y en relación al benralizumab, que es un monoclonal contra la subunidad alfa del receptor de interleuquina 5, que se utiliza para el asma severa con fenotipo eosinofílico, también hay estudios en fase 3. Y acá los vemos en acción, el omalizumab, que actúa contra la IgE libre, el dupilumab contra la subunidad alfa del receptor de interleuquina 4, que comparte también con la interleuquina 13, y para las anti-IL-5 tenemos el Reslisumab, que ya no siguió su desarrollo, el mepolizumab y el benralizumab, que actúa sobre el receptor de la interleuquina 5, pegada a los eosinófilos. Ahora, ¿cuándo no iniciar tratamiento con biológicos? Es decir, en estos casos no deberíamos iniciar un tratamiento con un agente biológico monoclonal. Es en el caso de la rinosinusitis sin pólipos y la falta de signos de inflamación de tipo 2, o en caso de estar en presencia de un paciente con fibrosis quística, con pólipos nasales unilaterales, mucosele, y las contraindicaciones generales que aplican a todos los biológicos, como por ejemplo las inmunodeficiencias, y también factores relacionados con el paciente, como el incumplimiento de tratamiento. ¿Cómo evaluamos la respuesta al tratamiento? Bueno, las guías EPOS 2020 nos ayudan a evaluar el tratamiento de un biológico en un paciente que presenta rinosinusitis con pólipos. Y ellos proponen 5 criterios: la reducción de los pólipos nasales, del tamaño de los pólipos, la reducción de la necesidad de corticoides sistémicos, la mejoría de la calidad de vida, la mejoría en el sentido del olfato y la reducción del impacto de las comorbilidades. Se dice que un paciente, cuando cumple los 5 criterios, tiene una respuesta excelente, tiene una respuesta moderada cuando cumple 3 o 4, cuando cumple 1 o 2 tiene una respuesta pobre,
y cuando no tiene respuesta no cumple ninguno de los tratamientos. Las guías EPOS proponen evaluar el tratamiento después de 16 semanas y eventualmente después del año, y en el caso de que no haya respuesta, o sea que la respuesta sea cero, hay que discontinuar el tratamiento. Este es el estudio, son los estudios Sinus 24 y Sinus 52. Son pacientes mayores de 18 años o de 18 años con poliposis nasal bilateral, con necesidad de corticoides eh, tópicos, y que a pesar de ello tenían pólipos con una alta tasa de congestión y de obstrucción nasal. Y estos pacientes habían recibido corticoides en los años previos, o tenían intolerancia a los corticoides, o habían sido operados, y se evaluaba el score de pólipos, el score de congestión u obstrucción y el velamiento en la tomografía medido a través del score de Lund-Mackay. Vean ustedes el diagrama de los estudios. El Sinus 24 es porque tiene 24 semanas de tratamiento. Todos los pacientes utilizaban mometasona diariamente y además glucocorticoides sistémicos o cirugías si lo necesitaban. Estos pacientes recibían dupilumab cada 2 semanas subcutánea o placebo durante el periodo de tratamiento. El Sinus 52, además de la mometasona y los corticoides o la cirugía si fuera necesario, eran aleatorizados a 3 ramas: dupilumab subcutáneo cada 2 semanas durante los 52 semanas de tratamiento. En la segunda rama recibían dupilumab subcutáneo cada 2 y después pasaban a cada 4, y la tercera rama recibía placebo cada 2 semanas durante las 52 semanas de tratamiento. Los estudios mostraron, tanto el Sinus 24 como el Sinus 52, que dupilumab lograba reducir significativamente el score de pólipos nasales y el score de congestión u obstrucción, que en el Sinus 24, cuando se suspendía el tratamiento, volvía otra vez a los valores basales, tanto el tamaño de los pólipos como el de la congestión, mientras que cuando se utilizaba por 52 semanas, la mejoría persistía a lo largo de todo el tratamiento. Estos eran con una P significativa. Además, dupilumab mostró, tanto en el Sinus 24 como en el 52, una disminución en la ocupación en la tomografía a través del score de Lund-Mackay, que era significativa también para ambos. Y sobre el sentido del olfato, que era algo que los pacientes agradecían muchísimo, los pacientes, esta diapositiva muestra a los pacientes anósmicos, que era mucho menos con dupilumab que con placebo, es decir, que mejoraba notablemente el sentido del olfato. ¿Qué pasaba con los biomarcadores? La IgE estaba reducida en sangre y en secreción nasal, y acá vemos en el gráfico también. También reducía la periostina en sangre y en secreción nasal. El TARC también reducía en sangre. La eotaxina con reducción en sangre y en secreción nasal. La interleuquina 5 reducida en las secreciones nasales, y el leucotrieno E4 también disminuido en orina, como marcadores de inflamación de tipo 2. Con respecto a los eosinófilos, pasaba una cosa particular que está graficada aquí a la izquierda, donde se ve que tiene un incremento no significativo en las semanas, hasta las semanas 16 más o menos, y después había una significativa reducción de los valores de eosinófilos en sangre. En cuanto a la calidad de vida, muy mejorada en dupilumab como metasona versus placebo como metasona. Y también, por supuesto, el dupilumab en los pacientes que tenían asma mejoraban los parámetros del impacto en el asma, como la espirometría, o sea, el BEF mejoraba notablemente, lo mismo que la CQ6, con una mejoría significativa. En el gráfico de la derecha se ve el tiempo al primer rescate con corticoides o cirugía, y se ve que ese tiempo es mucho más extenso para el dupilumab que para el placebo. Sabemos entonces que dupilumab obtuvo la aprobación por FDA y por la Unión Europea en octubre del 2019
como tratamiento add-on de mantenimiento en pacientes adultos con rinosinusitis con pólipos inadecuadamente controlados. En cuanto al omalizumab, hay estudios previos, 2010 y 2013. Yo me voy a referir a los que son centrales en el desarrollo, el POLIP 1 y POLIP 2, que son de fase 3, que son estudios mellizos, cuyos puntos primarios el endpoint era la reducción del score de pólipos y el score de congestión. Se administraba subcutánea o ya sea omalizumab o placebo cada 2 o 4 semanas, y el régimen estaba basado en el dosaje de IgE y en el peso del paciente. Eran pacientes de 18 a 75 años, con peso entre 30 y 150 kilos, con IgE entre 30 y 1500, con pólipos nasales bilaterales, con deterioro marcado de la calidad de vida, con score de pólipos elevados, al menos 2, de congestión y el menos 5 del tamaño de los pólipos, y el SNOT 22 tendría que ser como mínimo 20, es decir, 20 o más. En relación a los eventos adversos, fueron insignificantes, la mayoría eran cosas leves, cefalea o alguna reacción en el lugar de la inyección, o algún mareo o dolor abdominal. Y no hubo casos de anafilaxia, ni síndrome de Churg-Strauss, ni ningún otro síndrome hipereosinofílico, lo cual es muy importante y nos habla de la seguridad del omalizumab. Este es el diseño de los estudios. Tenían 24 semanas de tratamiento y recibían omalizumab cada 2 o cada 4 y placebo cada 2 o cada 4 semanas. Y se evaluaban luego de la semana 24 los cambios en el score de pólipos y en el score de congestión. Y acá vemos graficados que tanto el score de pólipos nasales como el score de congestión mejoran notablemente con el omalizumab, y también se observaron similares resultados con el SNOT 22. Acá los vemos desplegados en gráficos. Vean ustedes que ya pronto en la semana 4 u 8, semana 8, hay una diferencia significativa, tanto en el POLIP 1 como en el POLIP 2, del omalizumab comparados con el placebo, y también, por supuesto, mejoraban los síntomas relacionados con el asma. Acá vemos las sibilancias, la tos o la disnea, y arriba vemos el porcentaje de pacientes que requerían tratamiento de rescate, ya sea corticoides por al menos 3 días consecutivos o cirugía, que era menor con el omalizumab, con una P de 0.1. En cuanto a la calidad de vida, era notoria la mejoría en el POLIP 1 y en el POLIP 2 en relación el placebo, el omalizumab en relación al placebo. Y también veíamos acá la modificación del SNOT 22 desde el baseline hasta la semana 24, con una P bien significativa para el omalizumab. Este es el cambio en el SNOT 22 graficado en estos dos esquemas, POLIP 1 y POLIP 2, que se ve que son similares, con una gran mejoría, con una P significativa a favor del omalizumab. Y en relación a los anti-IL-5, el mepolizumab, hay algunos estudios que utilizaron tanto en el 2011 como en el 2017, mepolizumab por vía endovenosa, 750 miligramos, y los criterios de inclusión eran pacientes de 18 a 65 años con pólipos bilaterales, con la presencia de síntomas a pesar del uso de corticoides intranasales por al menos 2 meses, tenían un score elevado y al menos tenían congestión, obstrucción, descarga nasal, etc. Los eventos adversos más frecuentes fueron muy leves: cefaleo, nasofaringitis y dolor orofaringio, dolor de espalda, influenza y fiebre, pero vean ustedes que también nos hablan de la seguridad y la inocuidad del mepolizumab. En cuanto a los estudios ongoing, esto es a marzo del 2020, mepolizumab tiene 2 estudios, el NCT, que
se terminó aproximadamente en marzo del 2020, y el SYNAPS 3, que se completó en diciembre del 2019, que tuve la posibilidad de participar todavía, pero los resultados no están. Y en relación al benralizumab, el OSTRO y el ORCID, que son estudios de fase 3, que uno se espera que terminen de recolectar datos en agosto, y el otro en julio del 2022. Todavía no tenemos datos, obviamente, de estos, pero en forma preliminar parecerían que tienen una buena perspectiva. Acá vemos los estudios que están ongoing ahora en marzo del 2020, y no solo tenemos anti-L5 o antirreceptor de IL-5 o anti-IgE, sino que también hay anti-L33, anti-TSLP y antiquemoquinas, que están también ongoing en este momento. Como conclusiones, se han logrado avances significativos en la caracterización de endotipos, fenotipos y biomarcadores en la rinosinusitis crónica. Con el advenimiento de nuevas opciones de tratamiento, los médicos podemos brindar una atención más individualizada al paciente. Además, tendremos que identificar qué pacientes pueden ser los mejores candidatos para una terapia en particular, y por supuesto necesitamos estudios adicionales para determinar qué factores podrían ayudarnos a los médicos a proporcionar una atención clínica más individualizada, y estamos hablando en el contexto de la medicina de precisión. Les agradezco mucho su atención.